Muchísimo gusto al editor de la Jornada Sin Fronteras y corresponsal de guerra. Yo le admiro muchísimo desde que era estudiante de periodismo. Le admiro muchísimo a Jaime Hernández. Jaime, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás, querido Toño? Muy buenos días. Pues bien, anonadado con las últimas declaraciones en la conferencia de prensa mañanera, que ya platicaremos en unos momentos más, al ser tú uno de los primeros periodistas que exhibe los montajes de Carlos Loret de Mola. Tú exhibes desde hace ya muchos años ese montaje en el que participó en Afganistán, pero vamos a ir a eso en unos momentos más. Déjame saludar también a otro admirado de estos espacios, al jurista y constitucionalista, al doctor Isaac de Paz González. Doctor, bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Toño? Muy buen día al público y a la mesa. Muy buen día. Pues comencemos con eso, compañeros. Hoy el presidente López Obrador, luego de que Vicente Serrano señalara una irregularidad, una injusticia de la que hemos sido objeto aquí en Sin Censura, al ser mencionados en una pseudoinvestigación de Signal Lab, que es compartida por Carmen Aristegui, en la que aseguran que en Sin Censura y específicamente Vicente Serrano encabeza un esfuerzo establecido desde el gobierno para el golpeteo a los detractores del presidente López Obrador. Hoy, luego de que planteara eso Vicente Serrano en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador no solamente dice que no tenemos ni fu ni fa con el gobierno, sino que no recibimos ni siquiera publicidad oficial o el terrible chayote, sino que habla de los que sí pues tienen una vida periodística muy cuestionable. Hoy el presidente López Obrador comenzó asegurando que, pues vamos, el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, por la serie de montajes que él mismo ha establecido, por los que ha ofrecido disculpas, los mismos que ha aceptado, que ese señor pues vamos, ha exigido también que diga cuánto gana el hijo del presidente. El presidente dice, bueno, no tiene por qué decir eso porque es funcionario, pero yo le hago un llamado a mi hijo José Ramón, que por favor dé a conocer cuánto gana, de qué se hace la vida, ¿no? Lo plantea el presidente López Obrador, pero asimismo da a conocer información de lo que pudo haber ganado Loret de Mola el año pasado. Información que dice cotejará con el Servicio de Administración Tributaria. Hoy el presidente López Obrador le dice a Vicente Serrano que Carlos Loret de Mola obtuvo el año pasado 35.200.000 pesos de varios medios de comunicación, por ejemplo, Televisa, Radiópolis, que es donde tiene su programa W Radio, Latinus, esta plataforma política encabezada por los Madrazo y que hoy el presidente revela es de gente que tiene que ver con la venta de medicamentos. El Universal aprovecha, el presidente, es que esto te lo quiero plantear, Jaime, ¿no? El presidente aprovecha para decirle al corresponsal del Universal, oye, tú ganas 35.500.000, 35.200.000 pesos al año, ¿qué? Pero bueno, el Universal, el Washington Post, etcétera, 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 etcétera. Vamos, saca estos trapitos al sol. Dice que le llama la atención que estén documentando sobre Televisa, el mismo presidente, que le llama la atención que estén documentando esto sobre Televisa porque se supone que ya se fue Loret de Televisa. Pero bueno, aprovechando que te tenemos en la línea después de haber hecho esta introducción tan larga, querido Jaime, tú eres un periodista que tiene una muy, muy larga trayectoria. Yo te admiro, yo de joven en la carrera siempre quise ser corresponsal de guerra, no se dio, ¿no? Trabajé en periódicos, en revistas y finalmente en el periodismo televisivo. Tú sí has estado en el lugar de la acción, tú sí has arriesgado tu vida, tú has estado en guerras, estuviste en Afganistán, no te quedaste ahí un mes, estuviste años en Afganistán enfrentándote a condiciones terribles, como ocurre con los corresponsales de guerra. Tú conociste a Carlos Loret de Mola cuando supuestamente fue a cubrir esa guerra y tú nos das a conocer desde hace ya algún tiempo que fue Carlos Loret de Mola el que enfrente de ti y de otros corresponsales le paga a un tanque de la era soviética para que pueda hacer su stand-up frente a las cámaras de Televisa como si estuviera en medio de la acción cuando pues fue un mero montaje. ¿Te parece extremo esta ganancia? ¿Te parece
que es una invención del presidente López Obrador? ¿Te parece una exageración que diga que Loret de Mola obtuvo de varios medios el año pasado 35.200.000 pesos? No se me hace en absoluto una exageración. Ya hay que aclarar algo, querido Toño. El presidente dijo hoy que le pasaron estos datos y que él espera que sean certificados por el Instituto Nacional para la Transparencia y también por el SAT. Te lo digo porque ya en Twitter este ejército de gente, algunos de ellos periodistas, que han decidido defender a todo costo a Carlos Loret de Mola, están escandalizados, dicen que este es un delito, que cómo es posible que se atente contra un periodista en momentos en que México están cayendo periodistas víctimas de la violencia. Entonces, no son documentos oficiales, son documentos que aún tendrá que certificar el SAT. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué quieres que te diga, querido Toño? Sí que se me hace escandaloso, muy escandaloso, y te voy a decir por qué. Mira, efectivamente, yo hice para varios periódicos mexicanos e internacionales coberturas en zonas de guerra. Para el Universal hice una cobertura en Afganistán. Para que tengas una idea de cómo se pactan estas coberturas, yo le doy una cantidad X al Universal y el Universal, a partir de ahí negociamos a favor, me recorta, me quita, negociamos, vaya. Y la verdad, le salió bastante barato al Universal esa cobertura, en la que, por cierto, me vi obligado a ir sin seguro de vida. Es decir, son coberturas a tumba abierta, como yo digo. Por otro lado, fíjate que cuando yo hago esa cobertura en Afganistán, a diferencia de Carlos Loret de Mola, que entró y salió, y que iba con todo un equipo impresionante, con transmisión satelital y todo este rollo, a mí el Universal solamente me dio una cantidad, pero insuficiente para incluso tener la posibilidad de transmitir vía satélite. ¿Y sabes lo que tuve que hacer, Antonio? Lo que hice fue llegar a un acuerdo con un colega del diario ABC de España para que me prestara su teléfono satelital para poder transmitir mis crónicas. ¿Y sabes cómo yo le pagué o arreglé para que se le pagara o se le compensara a este colega por el costo de las llamadas, que son muy caras? Le regalamos una suscripción anual del Universal para que se compensara Entonces, son méritos del enviado especial, el corresponsal, que a veces los dueños de Universal ni lo tienen en cuenta. Pero el Universal es famoso primero por castigar a su planta laboral, por darles salarios de miseria. Y a mí incluso cuando presenté gastos de justificación de gastos en una cobertura en Irak, se peleaban conmigo por $1,000, $1,200. ¿Sabes por qué? Porque no querían pagar la transmisión, que en esta ocasión yo llevaba mi propio equipo de transmisión satelital, no querían pagar. Así de rácanos y de codos son la gente del Universal. Y lo que es más, los directivos del Universal se convierten en una suerte de cancerberos, de perros, que le cuidan el dinero al patrón. Entonces, yo en cuanto vi este salario que le están pagando a Carlos Loret de Mola en momentos en que el Universal no anda muy bien o no andaba muy bien financieramente, hicieron varios recortes, incluso le pedían a la gente que retener el salario para ellos pagar el impuesto al SAT. Es decir, andaban en dificultades económicas, pero es muy sospechoso que de repente le paguen este salario a Carlos Loret, que fíjate nada más otra cosa, la que es la ética del Universal. Tienes por un lado a un tipo con Loret de Mola que mintió, que es un estandopero, que inventó una cosa terrible con lo de Afganistán, cuando nosotros ya nos habíamos llevado ahí meses, cuando habían muerto colegas. Ahí llega este tipo y se presenta ahí en Tora Bora, cuando nosotros le ayudamos a llegar hasta Tora Bora. Eso nunca lo va a reconocer. Dice que fue de los primeros periodistas a llegar. Eso es falso. Llega hasta el último momento, ya en el mes de diciembre del 2001, cuando ya estaba la pesquisa precisamente para ver si se atrapaba a Osama Bin Laden.
Y éramos muchos periodistas que llevábamos meses, que estábamos enfermos, unos habían muerto, era un desastre. Y llega este muchacho y se presenta como corresponsal de guerra. Esto es un insulto a la gente que hoy todavía sigue sufriendo las consecuencias de esa guerra y la gente y colegas que murieron incluso en el campo de batalla. Entonces, en aquel entonces, yo pensé, no, pues este chavo es de Televisa, no pasa. Con el paso del tiempo, me doy cuenta que el Universal ya incluso le da una columna a Carlos Loret de Mola, y ahora me entero que le pagan lo que le pagan, y dice uno, o es la vida, o soy yo, o qué está pasando aquí. Yo que me jugué el pellejo por el Universal para darles una cobertura que les encantó, y teniendo que, porque me llevaba varios medios, yo no podía vivir de lo que me daba el Universal. Yo vivía de una radio, vivía de otro medio español, y entonces eso me permitió a mí sufragar los gastos de cobertura en Afganistán. Y este muchacho, cuando se presenta y regresa a México y se presenta como corresponsal de guerra, le dan en el Universal una columna, evidentemente yo creo que vinculada a un padrino político que tenía por ahí, y ahora me entero que le pagan esto. Entonces uno dice, en serio, qué miserables los dueños del Universal, pero no es nuevo. Yo me acuerdo que una vez cuando uno de estos viajes que yo realizaba desde Washington a México, cuando yo era corresponsal, me enteré también de lo que le pagaban a personas como Denise Merker por una columna. Yo dije, no, esto no puede ser, esto no puede ser. Entonces te das cuenta del tipo de periodismo que se practica en todos los medios, no solamente el Universal, en muchos medios, y te das cuenta de la terrible injusticia que hay en estos periódicos para sus propios periodistas, mientras a estos estandoperos, pseudoperiodistas se enriquecen. Yo comentaba en alguna vez con Vicente Serrano, que le preguntaba yo a Vicente, ¿sabes de dónde le nace la valentía a Carlos Loret de Mola, a Albroso, a todos ellos? ¿Sabes de dónde les sale, Toño? De la riqueza que han acumulado. A ellos ya no les importa quedarse sin trabajo, ellos han acumulado una riqueza considerable, personajes como Paul Iriart, personajes como Raimundo Rivapalacio, personajes como Loret de Mola, personajes como Bozo. Entonces, yo creo que es lamentable que se esté desnudando este tipo de periodismo, pero al mismo tiempo, ¿sabes qué, Toño? Creo que esto es saludable. Y yo coincido con el presidente en el sentido de que ha llegado el momento de tomar partido. Y aquí me vas a permitir parafrasear al gran Shakespeare, pero al estilo mexicano, ¿no? Tú sabes que en las cantinas en México, yo me acuerdo que había un gran letrero que decía, ¿ces o no ces? ¿No? Parafraseando al gran Shakespeare que decía, to be or not to be, en las cantinas mexicanas decimos, ¿ces o no ces? Y en el periodismo de hoy, ¿ces o no ces? Se está al lado del poder, se está al lado de intereses corporativos, se está del lado del el periodismo entendido como forma de embuste, de mentira, o estamos del lado correcto de la historia y del periodismo de a de veras. Un periodismo que, por cierto, a mí me da mucho que sin censura haya tenido y siga teniendo este proyecto que es fundamental. Y a mí me dio mucho gusto que hoy el presidente le reconociera a este Vicente y a todos ustedes los que están detrás de todo este proyecto, porque yo creo que a trancas y barrancas, a veces sin recursos, a veces con las uñas, pero yo creo que Sin Censura se ha convertido en un proyecto referente. Y a mí me da mucho gusto ya formar parte de esta familia desde mi humilde trinchera. ¿Y qué más te puedo decir? Es refrescante que finalmente ya nos quitemos las máscaras, Toño, y sepamos cada quien de qué lado está. Y vamos a ver la historia, cuando se escriban la historia sobre estos episodios, vamos a ver cómo salimos nosotros y cómo salen los demás. Digo, cómo salimos nosotros y los demás. Para nosotros es un orgullo que tú seas parte de este esfuerzo de periodismo libre e independiente, de periodismo con vocación por la verdad con justicia. Yo creo que tú eres uno de los únicos a los que no podría responderle de ninguna forma el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola. Fíjate, decías que a lo mejor tenía un gran padrino ahí en el Universal para después, siendo un chavillo, le dieran una columna luego, luego. Deja tú un padrino.
Tiene un papá, pues, que fue un junior, él es el junior de un junior, su papá es el hijo de un gobernador, ¿no? Nada más y nada menos. También tuvo en su momento una columna taurina televisiva muy fuerte en la televisión y además intentó ser presidente municipal de Mérida, Rafael Loret de Mola. Y eso es algo muy, muy claro. Yo me acuerdo desde mis pininos en el periodismo, cuando comencé a trabajar en Crónica, cómo es que mis compañeros redactores siempre se quejaban de la... A mí no me pagaban, ¿no? A mí me decían que eran prácticas profesionales, pero a ellos les pagaban una bicoca, mientras que a los columnistas, amigos en ese entonces, de Pablo Iriart, porque era cuando él era el director, les pagaban una millonada con con esa consigna, ¿no? Por sus columnas, por sus plumas. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿eh? Yo me acuerdo también en la carrera, tenemos un profesor que constantemente nos decía que si quisiéramos ser activistas, tomáramos la pancarta y dejáramos la tribuna como periodistas. Pero creo que ahí se equivocó mi profesor. Considero que el periodismo militante es el que ha cambiado al mundo. Sin ese periodismo militante no hubiéramos tenido la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución de las 13 colonias, la independencia de México, la Revolución Mexicana. No hubiéramos tenido una resistencia durante la Segunda Guerra Mundial sin ese periodismo militante, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí más que de acuerdo contigo. Y le pido a don David que nos grabe porque